Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video. En esta oportunidad vamos a comenzar con un inicio a lo que es PowerPoint. Esta herramienta está diseñada por los mismos creadores de Excel y de Word, por lo tanto hay algunas opciones que nos van a resultar familiares porque comparten los mismos métodos de uso. Este programa, PowerPoint, fue diseñado con el objetivo de realizar presentaciones. Por lo general, me sirve para apoyar una exposición oral. Es decir, yo estoy dando o exponiendo un tema y el PowerPoint se está presentando, por lo general en una pantalla con algún proyector, se está presentando los temas que yo estoy exponiendo. Entonces funciona como una ayuda a memoria para mí, que soy el que estoy exponiendo el tema, porque yo me puedo dar vuelta y puedo leer lo que está detrás mío, puedo ir leyendo, puedo ir ayudándome por lo que estoy presentando. Y también le ayuda a las personas que están presenciando mi exposición, porque esas personas, además de escucharme, también pueden ir viendo y pueden ir memorizando por memoria visual justamente lo que ven en esta presentación. Por lo tanto, esta es una herramienta muy importante para hacer hincapié o para destacar las ideas principales de nuestra exposición. Para poder abrir PowerPoint, vamos a dirigir al menú inicio de Windows y si ya lo habían abierto antes, PowerPoint les va a figurar acá en el menú de acceso rápido, lo que es el menú inicio. Si no, tienen la posibilidad de ir a todos los programas a buscarlo o lo pueden escribir en el buscador. Yo lo voy a abrir porque ya lo tengo acá. Y la pantalla inicial de PowerPoint es muy parecida a la pantalla inicial del resto de los programas de Office como Word y Excel. Se nos muestra la opción para empezar una presentación, en este caso en blanco, desde cero, o algunas plantillas de presentaciones que ya vienen hechas. Por ahí, si andamos con poco tiempo, podemos elegir algunas de estas que ya tienen un conjunto de diseños prediseñados. Yo voy a elegir la que está en blanco, así arrancamos desde cero. Y acá ya tenemos nuestra pantalla inicial de PowerPoint. Lo que tenemos que saber es que en PowerPoint ya no manejamos el concepto de hoja, sino que manejamos el concepto de diapositiva. La diapositiva es nuestro espacio de trabajo, es nuestro lugar en blanco donde vamos a empezar a diseñar nuestra presentación, que es este espacio que aparece en la pantalla. A la izquierda vamos a tener el panel de miniaturas. Este panel se puede achicar con el mouse o se puede agrandar. La idea del panel de miniaturas es que nos va a ir mostrando las diapositivas que tenga la presentación, un poquito más chiquitas, por eso se llaman miniaturas, pero las va a ir mostrando todas juntas. Si mi presentación tiene 10 diapositivas, van a ir apareciendo acá una debajo de otra. Entonces esto me va a facilitar la navegación por la presentación, porque en la pantalla ustedes van a poder ver solamente una diapositiva a la vez. Entonces desde las miniaturas, desde este panel, van a poder irse desplazando para elegir la diapositiva que corresponda. Para comenzar a trabajar con la diapositiva, acá podemos ver que este espacio de trabajo, esta diapositiva en blanco, me aparece con dos lugares para escribir. Un lugar para agregar un título y un lugar para agregar un subtítulo. Esto es así porque en PowerPoint no es como en Excel o como Word que nosotros podemos escribir en cualquier lugar de la hoja. Acá no podemos escribir en lugares que estén vacíos. Si nosotros queremos escribir justo acá donde estoy mostrando un cursor, no se puede, no nos deja. Solamente podemos escribir dentro de los contenedores que nos va mostrando PowerPoint. Inicialmente viene con un contenedor para título y un contenedor para subtítulo, pero se puede cambiar esto. ¿Cómo lo cambiamos? Desde la pestaña Inicio en la opción de Diseño. Guarda porque hay una pestaña Diseño arriba que se llama igual, que confunde. Esto es para otra cosa que ya vamos a ver. Es el botón Diseño que está acá abajo. Este botón, al presionarlo, nos va a mostrar miniaturas de diapositivas con diferentes distribuciones de objetos. La que viene elegida por defecto es la primera, que es la que podemos ver acá en la pantalla. Si nosotros queremos otra distribución, simplemente vamos haciendo clic por las opciones y vamos a ir viendo cómo cambia. Voy a elegir la segunda, que dice título y objetos.
Elijo y ahora ¿qué me permite hacer? Me permite agregar un título acá arriba y me permite agregar un objeto en la parte de abajo. ¿Qué objeto? Bueno, puedo elegir entre estos 6 que aparecen acá en forma de icono. O también tengo la posibilidad de, si no quiero agregar el objeto, simplemente escribo. Hago clic y escribo el título, el texto que haga falta. Así podemos volver al menú diseño y podemos elegir otro tipo de distribución, otro tipo de diseño para la diapositiva. Acá tengo elegido uno que me permite un título y 2 columnas con objetos o texto. Y así podemos ir probando todas las distribuciones que tenemos en estos diseños de diapositivas. Bueno, por lo general, para no caer siempre en los mismos diseños, por lo general se suele elegir la diapositiva que está en blanco. Una vez que la diapositiva está en blanco, recuerden que no vamos a poder escribir sobre la misma, pero una vez que la tenemos blanqueada, vamos a agregar un contenedor que me permita escribir dentro. Y ese contenedor es alguna de estas figuras que tenemos acá en el menú inicio, en el medio del menú. Alguna de estas, que estas figuras las vimos en Word. Estas figuras, si no las encuentran acá en el medio, por la versión de PowerPoint que tienen, pueden ir a insertar y buscar formas en este botón. Es exactamente lo mismo. Por lo general suele estar en inicio. Es más cómodo porque ya estamos en el menú principal, digamos. Entonces, en este menú podemos elegir una figura que sea un rectángulo. Yo en este caso elegí un rectángulo con bordes redondeados. Y en ese rectángulo se puede escribir dentro. Acá ya se puede escribir. Simplemente escribimos con el teclado y PowerPoint ya lo toma. Ya toma el texto dentro de la figura elegida. Y así podemos ir agregando el resto de las figuras que necesitemos. Siempre tenemos que agregar una figura para poder escribir dentro. Si necesitamos cambiar alguna combinación de colores de la figura y del texto, esto se hace como ya vimos en videos anteriores, es lo mismo. Por eso yo les decía que hay muchas cosas que acá las vamos a hacer rápido, porque ya las conocemos. Si queremos cambiar los colores, hacemos clic, herramientas de dibujo, recuerden que siempre aparece el menú ahí arriba, y acá podemos cambiar la combinación de nuestro contenedor. O sea, acá vamos a elegir un color verde, a la letra le podemos poner algún efecto desde aquí. O también podemos ir al menú inicio y hacerlo desde el menú estándar. También podemos agregar una imagen yendo a insertar y buscando la opción imágenes. Acá podemos agregar alguna imagen que ya tengamos guardada en la computadora. Si queremos imágenes de la galería que trae PowerPoint, podríamos ir a la opción de imágenes en línea. En este caso voy a colocar una imagen que yo tengo en mi compu. Vamos a buscar una que representa las estaciones del año y la vamos a agrandar un poquito. Ahí la centramos y ya prácticamente nos queda nuestra diapositiva con el título en la sección de arriba y una imagen. Esta diapositiva que estoy armando vendría a ser como una diapositiva que hace de carátula en la presentación. Es la primera, es la que me da el título general de la presentación. Y aquí podemos ver en la miniatura que la diapositiva se va armando también en su versión un poquito más chiquita. Lo que nos quedaría hacer con esta diapositiva es cambiarle el color de fondo, que acá figura en blanco, por algún otro color que vaya dándole un poquito más de formato. Entonces vamos a hacer botón derecho y vamos a ir a formato del fondo. En formato del fondo nos aparece un panel en el sector derecho de la pantalla. En este panel vamos a elegir los colores que queremos colocar en el fondo de la diapositiva. Tenemos básicamente 4 tipos de colores. El primer tipo de color es un relleno sólido. Relleno sólido quiere decir que el color que va a ser es un color
que no cambia, no varía. Es decir, si yo elijo un color rojo, es rojo en toda la diapositiva. Es un color sencillo, por así decirlo. Si elegimos amarillo, es amarillo en toda la diapositiva. El degradado es un cambio de color. Comienza en un tipo de color y finaliza en otro tipo de color. Entonces acá podemos ver que hay diferentes tipos de degradados. Acá podemos empezar con un color naranja más oscuro y terminar en un poquito más claro, en tonalidades con más brillo. Acá tenemos una versión en amarillo. Acá podemos cambiar y podemos personalizar nuestros colores. Fíjense en que los tonos del degradado vienen marcados por esta especie de lápices. Parece un lápiz. Entonces, si yo marco el lápiz que corresponda y cambio el color, puedo ir armando degradados en diferentes tonos. Acá armé un degradado, una especie de violeta o moradito. Va pasando a naranja y si quiero que termine, por ejemplo, en verde, elijo el último lápiz y elijo un verde. Y acá tenemos los tres tipos de colores. Después se pueden cambiar cosas como la posición, la transparencia, el brillo. Pero básicamente eso es el degradado, es un cambio de color. Lo que toqueteemos acá es cuestión de jugar e ir viendo cómo queda mejor esa combinación. El otro tipo de relleno que podemos aplicar es el relleno de imagen o textura. Podemos poner una imagen de fondo. En ese caso elegimos desde aquí, desde el botón archivo. Esto lo podemos agrandar un poquito. Elegimos una imagen de archivo, tenemos que tener la imagen guardada en la computadora. Eso va a hacer que la imagen quede de fondo en la diapositiva. O podemos elegir una textura. Una textura es un fondo que simula un material. Podemos poner que la diapositiva sea como un bollito de papel. O podemos hacer que sea de madera. ¿Sí? Es la simulación de un tipo de material. Eso es una textura. Y acá podemos cambiar algunas opciones básicas de esa textura también, que es cuestión de jugar e ir viendo cómo se va modificando esta opción. Y por último tenemos el relleno de trama, que la trama es una combinación de líneas, es un patrón de líneas que me sirve también para colorear el fondo de la diapositiva. Fíjense acá. Lo podemos hacer como si fueran ladrillitos. Mira que tenemos cuadriculado, más chiquito. Bueno, son básicamente esas las opciones de fondo. En este caso yo voy a elegir un relleno sólido y le voy a poner un verdecito. No se olviden que acá en la imagen, yo dejé una imagen puesta en la diapositiva. A la imagen podemos ir a herramientas arriba y también aplicarle algún efecto. Esto también lo hicimos antes para que no quede tan básico. Bueno, ya tenemos nuestra primera diapositiva terminada. Ahora deberíamos agregar una nueva para comenzar con la segunda y seguir con lo que es el diseño de la presentación. Para agregar una nueva diapositiva tenemos varias maneras. Una forma es hacerlo mediante el panel de las miniaturas. Podemos hacer botón de derecho acá donde no hay nada y nos va a aparecer para hacer una nueva diapositiva. O podemos ir al menú inicio y ponemos nueva diapositiva. En este caso tenemos dos formas de usar este botón, porque si ponemos nueva diapositiva, si apretamos en la flechita donde dice nueva diapositiva, podemos elegir el diseño. O si presionamos directamente arriba, esto pone directo la diapositiva en blanco ya. O como muestra ese cartel, podemos poner Control M con el teclado y también agregaría una diapositiva a continuación. Yo lo voy a hacer desde este menú para que ustedes lo vean, por si les pasa. Presiono ahí, me muestra todos los diseños y lo elijo en blanco. Entonces acá tengo ahora la segunda diapositiva que aparece en blanco. Y si yo quisiera volver a la primera, acá en la miniatura, fíjense en que me quedó la primera acá arriba. La puedo distinguir porque estaba en verde. Entonces así puedo ir navegando por la presentación. En esta segunda diapositiva voy a agregar también un objeto que me va a servir para armar el título.
Entonces voy a elegir el rectángulo. Pero este rectángulo lo voy a hacer, para no poner el título como puse la primera, que lo puse a lo largo, lo voy a hacer así parado. Y voy a poner una estación. Entonces acá voy a escribir invierno. Pero lo que estaría bueno es que este invierno quede en forma vertical. Entonces acá en inicio, en dirección del texto, puedo poner ese texto de manera vertical. Fíjense que tengo varias maneras. Puedo poner invierno de esta manera o lo puedo poner de esta otra manera. A mí me gusta más así. Lo voy a dejar ahí. Le voy a cambiar el color. Le vamos a poner ese color y vamos a insertar una imagen. Estas imágenes yo ya las tengo guardadas. Recuerden que si ustedes no tienen ninguna foto van a tener que descargarla. Entonces acá pongo una imagen, yo muevo y cuando me aparecen esas rayas me indican que estoy en el centro de la diapositiva, entonces ahí me sirve para alinearlo. Ahí hago lo mismo y le cambio el fondo después. Ahí tengo la segunda diapositiva. Bueno, y así voy a hacer lo mismo para agregar las 4 estaciones del año. Bueno, ahí ya he terminado. Me han quedado las 5 diapositivas. La primera que hace de carátula. Y después tengo algunos ejemplos. La diapositiva, acá podemos cerrar esta pantalla para que se vaya a ampliar un poquito más. Y ahí nos queda ya desarrollada la presentación. Les voy a compartir una info que está muy buena con el ABC de las cosas que debemos hacer para que nuestra presentación no quede bien. Esto, les cuento, es a modo de ironía. Es un conjunto de tips que nos sirven para saber cuando nuestra presentación esté mal. Por ejemplo, vamos a saber que nuestra presentación es una mala presentación, es un mal diseño cuando nuestros colores no contrasten, ¿sí? O miren este ejemplo. Poner cian sobre magenta, ¿sí? Que es una especie de color celeste sobre un color rosa, ¿sí? Son colores que no contrastan y que nos dificultan la lectura. También dice que podríamos utilizar una tipografía, un tipo de letra que sea graciosa y que le quite seriedad a nuestra presentación. También acá nos indica, bueno, que utilicemos transiciones, todas las transiciones que podamos. Ya les voy a explicar qué son transiciones. O que pongamos puro texto y no coloquemos imágenes para guiar al que está viendo la presentación, al espectador. Bueno, estos son un conjunto de tips irónicos con cosas que no deberíamos hacer en realidad si queremos que nuestra presentación sea una buena presentación. Ahí se la dejo en pantalla para que ustedes la vean. Y si han hecho alguna presentación en el pasado, si les ha tocado trabajar con esto, pueden revisar si han cometido algunos de estos errores. Todo lo que hemos venido haciendo en PowerPoint lo hemos hecho en una vista que se llama vista diseño, que es la vista que nosotros usamos para poder comenzar a diseñar o a crear la presentación. Pero esta vista no es la vista que va a ver el espectador, porque el espectador, cuando vea mi presentación, no tiene que poder ver las miniaturas que tengo acá a la izquierda, ni mucho menos todo el menú que está arriba. El espectador tiene que ver la presentación en sí.
Entonces, para pasar a lo que es la vista de presentación, podemos buscar en los lugares de la pantalla donde aparezca este botón, que es como una especie de monitor, ¿sí? O proyector. Esta es la vista de presentación. O podemos pulsar en el teclado, que es lo más común, la tecla F5. Es lo mismo. Yo lo voy a presionar por acá. ¿Qué va a hacer esa vista? La vista presentación lo que hace es pasar la presentación de las diapositivas a pantalla completa. Entonces el espectador ya no ve ni las miniaturas ni el menú de arriba. Esto es la vista completa. A esto le falta un poquito de configuración todavía, pero ya con esta vista nosotros, si quisiéramos, podemos presentar. ¿Cómo hacemos para que vaya avanzando la presentación? Vamos haciendo clic con el mouse o vamos utilizando las flechas del teclado. Acá fíjense que la presentación comienza con la primera diapositiva, no importa dónde hubiéramos estado parados, siempre empieza con la primera, y a partir de acá vamos presionando para que vaya avanzando. Entonces vamos haciendo clic y mi presentación va mostrando el resto de la información. Vamos a configurar ahora el avance de las diapositivas, es decir, la transición. La transición es una opción que viene en PowerPoint y que nos permite establecer cómo vamos a pasar de una diapositiva a la siguiente, cómo vamos a cambiar de una diapositiva a la que le sigue. Para poder cambiar las transiciones, lo ideal es que nos posicionemos en la primera diapositiva, en la que habíamos dejado como si fuera un título, como si fuera una carátula de la presentación, y a partir de esta diapositiva nos vamos a ir a la pestaña Transiciones. Lo bueno es que Transiciones tiene su propia pestaña, por lo cual todas las opciones que correspondan a transición las vamos a encontrar en ese mismo lugar, no tenemos que andar dando vueltas por las demás opciones. Básicamente en la transición podemos hacer dos cosas principales. Una es establecer el efecto con el que vamos a pasar de una diapositiva a la siguiente, que lo establecemos de acá arriba mediante todos estos botones. Y la otra es establecer cómo vamos a pasar de una diapositiva a la otra. Si vamos a pasar al hacer clic o la presentación va a avanzar automáticamente cada un cierto tiempo, cada cierta cantidad de segundos. Entonces, si vamos a cambiar el paso de una diapositiva a otra en cuanto al efecto, lo elegimos de acá arriba. Entonces yo puedo elegir el efecto de empuje, el de barrido, el de dividir. Estos efectos pueden cambiar dependiendo la versión de PowerPoint que tengan. Entonces yo voy a elegir para la primera, voy a elegir cortinas, que es como que se abre el telón en el teatro. Acá le podemos establecer un sonido. Vamos a ponerle en esta ocasión aplausos. Y esta duración es la duración que demora la transición, es decir, la duración que demora la cortina, digamos, en abrirse. Ahora bien, si pongo aplicar a todo, las 4 diapositivas, las 5 diapositivas que tengo me van a quedar iguales. Acá en PowerPoint, lo bueno que tenemos es que no hay botón de aplicar, digamos, las cortinas que ya puse, al tocarla, ya quedan establecidas. Apenas tocamos el botón de cortinas ya queda establecido, no hay un botón aplicar. El botón aplicar a todo aplica a todos, a todas las diapositivas. Entonces ya establecimos cortinas, el sonido de aplauso, y lo que vamos a indicarle también es que en vez de avanzar al hacer clic con el mouse, le vamos a indicar que esta primera diapositiva avance después de, por ejemplo, 5 segundos. Ese número que se fue cambiando cuando tocamos las flechitas representa segundos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros apretemos F5, que es para el botón, la tecla para ver la presentación, se va a abrir las cortinas en la primera diapositiva y a los 5 segundos va a pasar a la segunda diapositiva. ¿Sí? Si nosotros necesitamos pasar antes, dejamos tildado la opción de al hacer clic con el mouse, entonces le damos la posibilidad de que la persona también haga clic y pueda avanzar a la otra diapositiva. Lo mismo que hicimos acá en la primera, lo deberíamos hacer en el resto de las diapositivas para ir otorgándole transiciones a nuestra presentación. Me voy a ir a la segunda, voy a elegir barras aleatorias, así se llama el efecto, y le voy a poner
un sonido, explosión. No es obligatorio ponerle el sonido, podemos dejarlo sin sonido, pero por ahí queda bonito que vayan pasando las diapositivas con un sonido cortito que parece, que es solamente para darle un poco más de brillo a la presentación. Y le vamos a poner que esta diapositiva también pase a los 5 segundos. Voy a hacer lo mismo con las otras diapositivas. Le voy a poner 5 segundos, voy a elegir cualquier efecto. Si están con dudas y no saben qué efecto elegir, pueden elegir este que se llama aleatorio. Este efecto aleatorio lo que hace es que cada vez que nosotros veamos la presentación, que nosotros presionemos F5 para verla, se ponga un efecto de todo lo que están acá aleatoriamente. O sea, cada vez que ponemos F5 se elige al azar uno de los efectos y se muestra. ¿Sí? Voy a ponerle acá a la última, no le voy a dejar aleatorio, le voy a poner tender y le vamos a poner los 5 segundos. Ahí toco F5 en el teclado y ahí se abre el telón. Pasan 5 segundos y comienza la segunda diapositiva. Ahí vino el invierno. Pasan 5 segundos más. Viene la otra diapositiva. Si yo quiero acelerar, hago clic. Ahí no dejé que se cumplan los 5 segundos y paso a la otra diapositiva. Acelero. Viene el verano. Acelero con la tecla. No dejé que cumplan los 5 segundos y termino. ¿Sí? Eso es para que quede claro que se pueden esperar los segundos o los minutos que establecemos o podemos darle clic y avanzar. Bueno, esto ha sido la transición. Forma una parte importante en lo que es la presentación porque es la parte de la configuración de la presentación. Es donde yo le otorgo el control a la misma. Bueno, en videos pasados vimos cómo diseñábamos la presentación y cómo le dábamos la transición. La transición habíamos dicho que era el paso de una diapositiva a la siguiente y tenía su propia pestaña acá arriba. En este video vamos a conocer cómo le ponemos animación a los objetos que tiene la diapositiva. La diferencia entre transición y animación es que la animación se aplica puntualmente a los objetos, a un título, a una imagen, a un botón, a lo que tengamos en la diapositiva. Y la transición era una opción que se aplicaba a toda la diapositiva entera. Bueno, en este caso, las animaciones también tienen su propia pestaña. Esto también está bueno porque todo está acá adentro. No tenemos que andar dando vueltas por otro menú. Y para que podamos aplicar una animación, primero necesitamos hacerle clic al objeto que queremos animar. Puede ser, en este caso, en esta diapositiva, tenemos dos objetos, el título y la imagen. Si hago clic en el título, se me habilitan las opciones de animación y en algunos casos, si yo me quedo un ratito en el botón, puedo obtener una vista previa de esa animación. En este caso no, en esta versión no, hay que hacer clic para que se muestre y ahí, como pueden ver, el título se va animando mediante los efectos que voy eligiendo. Acuérdense que en este PowerPoint no hay botón aplicar. Yo, a medida que voy viendo, que voy probando cómo queda, ya lo estoy poniendo el efecto. Fíjense que a medida que presiono, eso quiere decir que las animaciones ya están colocadas. Bueno, si presionamos en la flecha, vamos a ver que se nos despliegan más opciones y las animaciones vienen dadas por una especie de estrella. Y estas estrellas vienen en tres colores: verdes, amarillos y rojos. Las estrellas verdes pertenecen a la categoría de animaciones de entrada, que representan que el objeto ingresa a la diapositiva con el efecto que elegimos. ¿Qué quiere decir que ingresa? Que yo no lo veo y que después entra el objeto con la animación elegida. Eso es una animación de entrada. Las estrellas amarillas significan efectos de énfasis y lo que hace es resaltar el objeto dentro de la diapositiva. Yo en ningún momento pierdo la vista del objeto. No es como el de entrada que no estaba y que ingresa a la diapositiva. En este caso el objeto está y se destaca, se resalta. Eso es un efecto de énfasis.
Las animaciones de salida están representadas por estrellas rojas y lo que hace es sacarme el objeto de la diapositiva. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si yo estoy dando una exposición y le pongo a mi diapositiva todos efectos de salida, cuando me dé vuelta para machetear no voy a tener nada en la diapositiva porque todos mis objetos van a haber desaparecido, se van a haber ido de la diapositiva. Bien, esos son los tres tipos de efectos que tenemos. Después tenemos la posibilidad de elegir efectos que sigan trayectorias, que más que todo son movimientos. Acá estoy eligiendo algunas para que vean de qué se tratan. Más que todas como si fueran de énfasis, porque en ningún momento pierdo la vista de los objetos, pero son de movimiento. Si necesitamos más efectos de lo que muestra la pantalla, abajo del menú tenemos para elegir más efectos de entrada, más de énfasis, más de salida y más de trayectorias, que son estos movimientos que hace el objeto por la diapositiva. ¿Qué es lo recomendable ponerle? Y como les decía, tratar de no llenar la diapositiva de efectos de salida porque se me van a ir. También se trata de no llenar la diapositiva de animaciones, no cargar la presentación con animaciones porque se vuelve molesto y se vuelve pesado para el que tiene que ver la presentación, porque pierde el interés o pierde la atención que nos está prestando nosotros que estamos exponiendo. Entonces lo que yo voy a hacer acá es a modo de ejemplo. Le voy a poner barras aleatorias. Esto se lo estoy colocando al título nada más. Ahora, mi título tiene un efecto de entrada. Este efecto de entrada queda plasmado en el panel de animación que está a la derecha. Si este panel ustedes no lo ven, lo voy a cerrar. Este panel se habilita de este botón que se llama panel de animación. Entonces acá vamos a ver cuando hacemos clic qué efecto tiene el objeto que seleccione. También nos podemos dar cuenta que este objeto tiene un efecto porque aparece el número 1. El número 1 indica que esto es lo primero que se anima. Si le queremos poner otro efecto a continuación, no puedo volver a elegir desde acá. Porque si elijo lo que estoy haciendo y voy a elegir otro, estoy cambiando el efecto, no agregando y acumulando. Entonces, si yo quiero poner otro efecto nuevo, debo ir a la opción de agregar animación. Esta estrella con el signo más permite agregar un nuevo efecto al objeto que está elegido. Por ejemplo, ahora voy a hacer que desaparezca. Entonces, fíjense en que en el título ahora tenemos el número 1 y el número 2. El número 1 es el efecto de entrada, es verde, y el número 2 es efecto de salida porque es rojo. De esta manera, mi título ya queda animado. Si quiero animar la imagen, hago lo mismo. Clic en la imagen y en este caso le voy a poner de énfasis. Y fíjense en qué va a pasar. Tenemos 1, 2 y 3 la imagen. ¿Qué pasa si ahora quiero que haga algo el título? De nuevo. Recordemos que el título tenía un primer efecto de entrada, verde, y el segundo era efecto de salida, o sea que el título yo ya no lo veo. Si yo hago acá una vista previa, yo voy a hacer acá una vista previa. Entra el título, se va, se anima la imagen con el efecto de énfasis, que bueno, no se ve porque es un efecto que no tiene mucho detalle, pero yo en ese caso el título lo pierdo de vista porque tiene un efecto de salida. Si yo lo quiero hacer entrar, hago clic en el título. Entonces, fíjense en el orden que me queda el efecto 1, el 2 para el título, salto al 3 que es la imagen y después vuelve el título con el 4 que es un efecto verde. Entonces, ¿qué se puede decir? Que el orden en que yo inserto los efectos en la diapositiva, el orden en que los pongo es el orden en que se muestran después. Si yo le pongo el título y después a la imagen y después vuelvo el título, y bueno, primero empieza el título, después va la imagen y después de nuevo el título. Esto es básicamente la parte inicial que debemos conocer para poner las animaciones. ¿Qué podemos hacer con estas animaciones? Bueno, supongamos que les queremos cambiar el orden. Al cambio de orden se lo hacemos desde acá, ¿sí? Donde yo estoy viendo los números, puedo arrastrar. Si yo no quiero que como segunda posición el título, el rectángulo, se vaya porque es de salida, si yo quiero hacer que se vaya al final de todo, lo tiro para abajo. Entonces ahora
mi rectángulo, a ver si lo agrandamos, ahí se va a poder ver, mi rectángulo está en la cuarta posición, o sea, entra el rectángulo y podemos leer rectángulo. Se anima la imagen en segunda posición. Entra de nuevo el rectángulo, tercera posición, y se va al rectángulo. Ahí le cambie el orden. Vamos a ver cómo funciona esto en la vista presentación. Recuerden que a esa vista accedemos con la tecla F5, presiono y ahí voy a pantalla completa. Lo primero que puedo ver es que la animación del título no aparece. Para que aparezca tengo que hacer un clic. Hago clic, viene el primer efecto. Hago otro clic, viene el segundo efecto con la imagen. Hago otro clic, se anima el título. Hago otro clic y se va el título. Voy a apretar escape para finalizar la presentación. Están funcionando los efectos. Quizás no es la mejor manera que aparezcan al hacer clic con el mouse. Lo que podemos hacer en ese caso, si queremos hacer que los efectos aparezcan y vayan pasando automáticamente sin necesidad que toquemos, podemos agarrar, elegir el efecto, que lo podemos elegir desde el panel de animación o desde el número, desde cualquier lugar es lo mismo, lo elijo y acá arriba donde dice inicio le indico que avance después del anterior. Esta opción de después del anterior es una opción que indica que el efecto va a aparecer solo, sin necesidad de que nosotros hagamos clic para que el efecto aparezca o se muestre. En ese caso tenemos que hacerlo uno por uno. Lo que van a notar es que el número desaparece y va quedando el número 0. Para hacerlos todos juntos y no tenés que ir uno por uno, podemos seleccionar todos los efectos que hay acá, toco el primero, Shift, toco el último, se seleccionan todos. Y acá le pongo después del anterior. Entonces lo que vamos a notar es que desaparecen los números, el orden, y me queda con 0. Esto es una buena manera de darme cuenta si el efecto de automático está puesto o no. Si yo veo que tiene el número 0, quiere decir que el efecto va a aparecer solo. Voy a presionar nuevamente F5 y ahí podemos ver que inmediatamente apenas pongo F5 ya los efectos se empiezan a reproducir. Ahora toco escape y salgo de lo que es la vista de presentación. Si queremos animar los objetos que están en otras diapositivas, tenemos que hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a otra diapositiva, tocamos el objeto, elegimos el efecto que queramos y si queremos seguir acumulando efectos, vamos a agregar animación. Si queremos animar otro objeto, simplemente lo tocamos y elegimos el efecto que hace falta. Bien, recuerden no cargar la presentación con animaciones por todos lados. Por lo general la animación se puede enfocar para el objeto que ustedes quieren que llame la atención, pero no para todo, porque es como les decía hace un ratito, distrae al espectador y se supone que el espectador nos tiene que prestar atención a nosotros. Distinto es si vamos a hacer un catálogo o un álbum de fotos, que por ahí sí necesitamos animaciones para divertir o para llamar la atención del que está viendo ese tipo de presentación. Hola, ¿cómo les va? Bueno, como el título del video lo indica, aquí les voy a contar 5 consejos para poder desarrollar una presentación de PowerPoint o de cualquier otro programa de manera correcta. El primer consejo es limitar el texto. Se supone que una presentación es un complemento extra a la exposición que vamos a hacer en persona. Por lo tanto, no necesitamos incluir en las diapositivas todo el texto que nosotros mismos vamos a decir. ¿Por qué? Porque el espectador no va a tener tiempo de leer todo lo que hay en la diapositiva. Y si lo hace, no va a poder prestarnos atención a nosotros, que somos los que estamos exponiendo el tema. El texto de las diapositivas debe ser solo el necesario y debe usarse más como un mapa conceptual para resaltar las claves principales de lo que nosotros mismos estamos hablando, estamos diciendo. Segundo consejo, limitarnos a un mensaje por diapositiva. Mezclar varios temas hace que el mensaje sea más confuso.
para nosotros y para los espectadores. Presentando un único tema en la diapositiva, convierte la información que tenemos que decir en algo fácil de recordar. Esto lo tenemos que hacer también sin pasarnos, porque con el hecho de resumir todo para que presentemos un tema por diapositiva, no podemos hacer 400 diapositivas en nuestra presentación. ¿Sí? Hay que tener un equilibrio, pero lo importante es podernos limitar a un mensaje de la diapositiva y que sea algo coherente lo que estamos diciendo. Por norma general, lo que se suele buscar es una diapositiva, un tema. Eso es un buen punto de partida. 3. Usar listas numeradas siempre que se pueda. En el punto 2 hablábamos acerca de simplificar el texto, y una de las mejores formas de hacerlo es creando listas. Con las listas numeradas vamos a saber de antemano cuántos elementos hay en total, y así podemos seguir el orden natural de la información. Si estábamos hablando del cuarto elemento, seguramente después vendrá el quinto. Esto lo asocia el espectador. También hace mucho más fácil el hecho de referirnos a algún tema que ya vimos, porque lo podemos nombrar por el número en vez de nombrar el texto que tiene dicha diapositiva. 4. Utilizar una buena combinación de colores. Hay que tener en cuenta los colores que combinan con el fondo y con los objetos que tenemos en la diapositiva, para que la información que vayamos a incluir en estas sean fáciles de leer. En la pantalla podemos ver una serie de patrones de colores que nos van a servir de guía a la hora de diseñar nuestra plantilla. Esto es clave para un buen diseño y también para una buena memoria visual del espectador. Si no estamos seguros de qué combinación de colores es la mejor o cuál usar, lo mejor siempre es usar colores que contrasten. Si en cambio vamos a utilizar una plantilla de esas que vienen por defectos, lo que tenemos que tener en cuenta es que al menos debemos modificar un poco el diseño y la combinación de colores. Esto lo hacemos para que nuestra presentación no se vea igual a la del resto, para poder diferenciarnos un poco. Lo mejor sería tratar de hacer un diseño propio, pero bueno, si no podemos y vamos a utilizar plantillas, por lo menos lo modifiquemos un poco. 5. No nos abusemos con las animaciones y las transiciones. Hay que tratar de reducir al mínimo estas dos opciones, ya que por lo general no aportan nada a la presentación, y es más, las transiciones y las animaciones distraen el contenido de la charla, y a veces se hace pesado llevar la presentación cuando se abusa de estas dos opciones. Hay que intentar reducir esto tanto como podamos, limitándolas quizás a los objetos más importantes y a los objetos que nosotros querramos que el espectador recuerde de nuestra presentación. Tal vez también podamos incluir una transición cuando veamos que un tema se ha tornado muy pesado. Incluimos una transición o alguna animación para descargar un poco, para distraer un poco los ánimos y continuar la presentación. Bueno, esos son los 5 consejos que yo les puedo dar para desarrollar una buena presentación. Les dejo a modo de ironía una imagen, si no les quedó claro. La imagen habla un poquito de qué hacer para que nuestra presentación sea realmente miserable, o sea una mala presentación. Dice, bueno, torture su auditorio, ve el mundo arder, es un poco extremista, pero sirve para que ustedes puedan ver qué no hacer en la presentación. Y ahí pueden ver ejemplos sobre la combinación de colores, sobre utilizar mucho texto en las diapositivas, sobre poner diferentes tipos de transiciones y animaciones abusando de ellas. Así que bueno, les dejo esas últimas imágenes para que se diviertan y nos estaremos viendo en los próximos videos, que ahí ya vamos a ver bien qué son las animaciones, qué son las transiciones y algunos otros secretos de PowerPoint. Hola chicos, ¿cómo andan? En este video vamos a ver cómo hacemos para descargar videos que estemos viendo en YouTube. El primer paso es irnos a YouTube a buscar el video necesario. En este caso yo he puesto uno de mi lista de reproducción de mis videos. Y lo que debemos hacer es copiar la dirección que tenemos arriba.
La seleccionamos a toda y la copiamos. Siempre tenemos que hacer esto, copiar la dirección del video que estemos viendo. Luego nos vamos a Google y acá en el buscador ponemos VideoBoard. VideoBoard es una página de tantas que hay dando vuelta que nos permiten descargar videos. Hay un montón de estas páginas y es muy normal, es común que este tipo de páginas de vez en cuando se caigan y ya dejen de funcionar. Entonces lo que les recomiendo, si este tipo de página ya no anda, es que en el buscador, en vez de poner VideoBoard, busquen descargar video de YouTube y le van a salir otro tipo de página que hacen lo mismo. En este caso yo elegí esta porque es la más sencilla y es la que menos publicidad nos pone. Entonces, luego de poner VideoBoard, vamos al primer link. Asegúrense de leer acá arriba que diga videoboard.com. Entramos y esto es muy sencillo. En esta casilla blanca lo que tenemos que hacer es pegar con botón derecho la dirección que copiamos recién de YouTube y presionamos el botón empezar. Esto va a demorar un ratito, lo que está haciendo ahí es viendo si ese video se puede descargar, viendo todas las maneras. Una vez que el video está listo para descargar, se nos va a mostrar esta pantalla con la página o la pantalla inicial del video que estamos descargando, y acá tenemos el tipo de formato en el que vamos a bajar esto de YouTube. Al presionar se nos va a desplegar una lista donde podemos elegir que el video se descargue en HD en calidad 720, que se descargue en menor calidad en 360, o podemos elegir bajar solamente el audio del video. Estas opciones dependen de la calidad del video. Hay videos que no tienen HD en 720, que solamente van a tener la opción de 360. Hay otros videos que van a tener muchas más calidades. Entonces eso va a depender. Quédense con el concepto de que mientras más grande es el número que indique video, significa más calidad. Mientras más chico, menos calidad. Y esto de audio está muy bueno cuando tenemos que bajar música. Si queremos descargar música, podemos buscar un video que contenga esa música, pero solamente nos bajamos el audio, el MP3. Después lo podemos pasar al celular y ahí podemos escuchar tranquilamente. En este caso yo, para hacer el ejemplo, voy a bajar el video en HD, en 720. Voy a presionar en obtener el enlace. Vamos a esperar otro ratito más. Cuando termina, nos muestra este enlace. Al hacer clic acá, se empieza a descargar el video. Si por alguna razón este enlace no funciona, podemos hacer clic en el de abajo, en el botón verde. Voy a probar con este, hago clic, me pide que espere y acá ya lo puedo descargar. Le pongo nombre, video curso y guarda. Acá abajo podemos ver cómo se está descargando hasta que finalmente termina. ¿Dónde quedó descargado? Bueno, en el lugar que le indicamos recién que lo habíamos guardado. Puede ser que su navegador, su Google o su Internet Explorer no tenga la opción que les da a elegir a ustedes a dónde ponerlo el video. Entonces, si ustedes no eligieron a dónde guardarlo, por defecto el video se guarda en la carpeta de descargas. ¿Dónde está esa carpeta? La carpeta de descargas. Bueno, minimizo. Vamos a equipo. Y acá en equipo, en el panel de la izquierda, hacemos clic en descarga y acá debería aparecer el video que descargamos. Esto recuerden que sirve para cuando el navegador no les pregunta dónde lo quieren descargar, para que cuando ustedes hacen clic y lo descarga, va a parar acá en la parte de descargas. Bueno, espero que les haya servido y recuerden que si la página de VideoBoard no funciona, pueden buscar otro tipo de páginas que hacen este tipo de descargas. Voy a empezar mostrándole cómo ponemos un audio de fondo, ¿sí? Al fondo de la diapositiva, que quede como si fuera un audio que va a quedar en toda la presentación. Insertar audio. Ya habíamos dicho audio de mi PC. ¿Dónde lo había descargado? En descargas. Y acá tengo el archivo que se llama, que yo le puse nombre, música sola. Inserto y a ver, tatán, tatán. Acá dice que lo está optimizando el archivo. Esto no es un error, este cartelito. Dice que PowerPoint está optimizando el archivo para que básicamente ocupe poco. ¿Sí? Porque debe ser que ese archivo ocupaba algunos megas y lo está optimizando. Dice que puede demorar un poco.
A ver. Bueno, está el audio que había puesto al principio que decía que lo iba a optimizar. Terminé de optimizarlo, ya lo puse. Ahí si lo alcanzan a ver. Hay un parlante ahora en la diapositiva. Este parlante representa la música. Si yo toco el play, acá puedo escuchar el tema. ¿Sí? Esa es la música que se va a reproducir. Pero ¿qué pasa? Esto no está configurado. No se sabe en qué momento se va a reproducir. Entonces, hago clic en el parlantito y me voy arriba donde dice reproducción. Arriba van a ver que dice herramientas de audio. Me voy a donde dice reproducción. Y acá tengo que elegir cómo quiero que se reproduzca ese tema que le incluía la presentación. ¿Sí? Lo que podemos hacer, o lo normal, es que el audio se reproduzca de fondo, digamos. Mientras yo voy viendo todas las diapositivas, que el audio se vaya reproduciendo. ¿Sí? Entonces yo tengo un botón rápido acá que dice reproducir en el fondo. Lo tocamos. Lo que hace este botón es modificar todo lo que yo veo acá. ¿Sí? Se modifica todas estas opciones para que se reproduzcan en el fondo. ¿Ah? Básicamente, ¿qué hace? Lo pone para que inicie automáticamente. ¿Ah? Acá hay una opción que dice iniciar automáticamente y le pone reproducir en todas las diapositivas. ¿Ah? Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Y tienen acá algunas herramientas para recortarlo a el archivo ese que han puesto de audio. Si quieren que quede la parte del medio, en vez de que empiece con el principio, pueden recortar y que quede lo del medio y se va a reproducir esa parte nada más. ¿Estamos, chicos? Entonces, lo importante, lo pongo al archivo de audio y después configuro la reproducción. Y en fundido de entrada, ahí le ponen los segundos. El fundido, ¿saben lo que es el fundido? ¿Qué es el fundido? Que no es el queso fundido de la fondue. El hierro. No, el fundido es que, por oro. ejemplo, el tema no entre de golpe, sino que vaya entrando de a poquito. Si yo le pongo un fundido de entrada de 5 segundos, durante 5 segundos va a entrar de a poco el tema, va a ir de menor a mayor. Y a los 5 segundos alcanza el pico, digamos, del máximo volumen. Y el de salida es lo mismo, pero al revés. Se va yendo despacito, o sea, se va dejando de escuchar muy despacio, no corta de repente. Eso es fundido. ¿Sí? De entrada no le pongo porque por lo general los temas, bueno, este en particular, a ver, no entra de golpe, entra despacito, entonces no hace falta. ¿Ah? Entonces ahí le doy F5. A ver. Y entra el tema. ¿Sí? Ahí si se escucha, ya empezó de fondo. Cambio de diapositiva y sigue. ¿Sí? Ahí va pasando solo y está el tema de fondo. No es el tema ese. Es el que le elegiste, queda ahí. No, pero elegiste otro. ¿Sí? Elegiste otro de Enya, pero no es. ¿Sí? El control lo tiene el profe. Bueno. Bueno, este parlante no se ve cuando hacemos la reproducción, así que da igual donde lo pongan. Perfecto. ¿Estamos, chicos? Así ponemos audio. Ahora, si quiero poner el video, es lo mismo. Nada más que me voy a ir a la diapositiva donde quiero poner el video, que es la última. Insertar, video, y le pongo video en mi PC, porque yo lo tengo descargado. Y acá me voy a descargas y pongo video de las estaciones. Acá me aparece el video. Esto lo puedo agrandar. Lo puedo modificar. Y tengo herramientas de video arriba, porque no se sabe de qué manera se va a reproducir este video. Entonces tienen que ir sí o sí a las herramientas a configurar. Se van a reproducción. Y acá tienen que decidir si quieren que el video arranque solo, o sea, una vez que llegamos a esta diapositiva, que se empiece a reproducir solo, o quieren que el video se empiece a reproducir cuando ustedes hacen clic en el play, por ejemplo. Y entonces eso lo pueden modificar de acá, que empiece automáticamente o al hacer clic. Después pueden elegir si quieren que se reproduzca pantalla completa,
¿sí? Si cuando detienen, que se oculte. Si quieren reproducirlo varias veces, o sea, terminó el video, que se vuelva a reproducir. ¿tá? O lo quieren rebobinar para que vuelva al principio. También tienen las opciones de fundido, de recortar el video. Por lo general el video suele ser a demanda, o sea, se empieza a reproducir cuando le hago clic, no empieza solo. Por lo general, los videos, ¿no? Pero eso lo manejan ustedes. Sí, más en una presentación que uno está hablando, está bueno hacerle clic a cada cosa, que nada sea automático por ahí. Bien. Bueno. ¿Por qué usan rebobinar en vez de retroceder? Si no usa bobina No sé de dónde viene rebobinar. Rebobinar ya no existe más, o sea, en vez de bobina. Sí, quedó el... Que se dice retroceder, o sea, ahí está mal. Bueno. Quedó el gesto. Bueno, ¿vieron qué me pasó ahí? Mi última diapositiva tenía configurada la transición para que se vaya a los 2 segundos. Entonces el video no se alcanzó, o sea, no alcancé a ver la diapositiva para hacerle play. ¿Ya? Se me fue. No alcancé a darle play, se me cortó la presentación antes. Entonces, a la diapositiva que tiene el video, le voy a sacar esto, que pasa a los 2 segundos, se lo saco. ¿Ya? Acá voy a bajar el volumen porque... Se lo saco, ahí se empieza a reproducir, voy a llegar hasta la última, y acá queda la diapositiva. Y acá me da la posibilidad de hacerle play. Y ahí empiezan las estaciones del año. Está formado por 4 estaciones. ¿Estamos? Bueno, tuve un problema ahí. ¿Se alcanzó a escuchar? ¿No se escuchó el problema que tuve? No. ¿No? El problema que tuve es que tenía en la última diapositiva el sonido de fondo que venía de la primera. Ajá, y a su vez tenía a un nene con una voz media irritante que estaba explicando las estaciones del año. Sí, o sea, se me mezclaba el tema de fondo con el audio del video. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Yo no puedo llegar a esta diapositiva y en la diapositiva decirle párate música. No se puede hacer eso. Lo que tengo que hacer es, en el parlante que puse en la primera, decirle hasta qué diapositiva tiene que reproducirse. ¿Se entiende? Y eso lo hago inexplicablemente porque es una opción que no tiene nada que ver con la música, pero se hace desde el panel de animación. ¿Sí? Me voy al panel de animación, el que vimos recién, que mostraba en el orden que aparecían los efectos de animación. ¿Ya? Me voy al panel de animación, toco el parlante y acá voy a ver que dice música sola. Botón derecho, opciones de efectos. Antes me dejaba hacer botón derecho acá y decía opción de efectos, pero ahora no dice más. Por eso sí o sí hay que hacerlo de acá. Botón derecho, opciones de efectos. Esto sí, anótenlo porque no es medio raro esto. ¿A dónde hiciste clic? Me abrí el panel de animación primero y en donde me dice el nombre del tema que puse, que yo le puse música sola, botón derecho sobre ese nombre, opciones de efectos. Y ahí me abre otra pantalla. ¿Ah? Y esta pantalla dice detener la reproducción después de 999 diapositivas. Yo le voy a decir acá detener la reproducción después de 5 diapositivas. Yo tengo 5 diapositivas y la sexta es la que tiene el video. ¿Ah? Ese es el truco nada más. Detener la animación. Después de, y ponerles vos la cantidad de diapositivas que necesites. Y ahí acepto. ¿Ah? A ver, lo voy a probar. Entra la primera y empieza la música. Está a volumen alto. Segunda. Sigue la música. Tercera. Primavera cuarta. Verano quinta. Cortó la música. Llegó a la sexta y está el video.
El video está configurado porque ya lo hago clic, no tiene música. Está bien eso. Hago clic en el video Estaciones del y año. aparece el nenito. El año está formado por 4 estaciones. Primavera, ¿Ah? Así está configurado. Bueno, y ahí, básicamente, eso es lo que necesitamos conocer para el audio. Si yo necesito que 3 diapositivas tengan un audio y 3 diapositivas tengan otra música diferente, otro audio diferente, hago lo mismo. Hago clic en el parlante, me voy acá a la animación, opción de efecto y le digo detenerlo después de 3. ¿Sí? Cosa que en la tercera, en la cuarta ya no esté ese audio y en la cuarta empieza otro. Y así puedo ir haciendo temáticas de música diferentes en cada uno de los audios, en cada una de las diapositivas. Con el video pasa lo mismo, yo puedo ir a opciones de efectos y acá lo veo. Bueno, en esta versión de PowerPoint, en la 2013, el audio y el video que pusimos, el audio y el video, ya se metió adentro de la presentación. Entonces, si yo a esto lo llevo en un pendrive a otro lado, no tengo que llevar el audio y el video conmigo. Simplemente llevo la presentación y eso ya viene incluido, ¿sí? En esta versión de PowerPoint. En otras versiones viejas, ahí sí tenía que llevar las dos cosas, porque si no, no lo tomaba. ¿De dónde estoy viendo este archivo yo? ¿La 2010? ¿Tampoco? Creo que en la 2010 ya lo permite, me parece. Ahí está. Esto le quería mostrar. Mi archivo pesaba recién, creo que decía 160K o 40K, no alcancé a ver bien. 40 kilobytes. Y ahora, como tiene video y tiene música, pesa 16.000. O sea, estos son 16 megas. ¿Sí? La presentación va a pesar un poco más que el video y la música. ¿Sí? Si yo me voy a descargas, voy a ver que, por ejemplo, voy a borrar esto, la música y el video a mí me está pesando 15,4 megas, casi 15 megas y medio. ¿Sí? Lo que yo bajé, yo lo selecciono y acá abajo me dice cuánto tiene de tamaño, 15,4 megas. Más la foto, más los colores y todo que le puse a la presentación, pesa más de 16 megas. Entonces ya viene incluido. Eso ténganlo en cuenta también, porque si a esto, por ejemplo, lo suben al mail, lo suben al drive o se lo llevan al pendrive, tienen que tener el espacio. 16 megas no es nada, es re poco espacio. ¿Sí? No ocupa nada, pero tiene un solo video. Y no tiene tantas fotos, no tiene nada. Pero ténganlo en cuenta que va adentro de la presentación. ¿Sí? Y una forma de darme cuenta si el video está yendo adentro de la presentación es chequeando el tamaño que tiene mi presentación. ¿Sí? Eso no sé si lo hicieron alguna vez, pero ustedes se van a donde está el archivo de PowerPoint. Yo acá estoy mostrando donde está mi archivo de PowerPoint, que se llama video, y acá me dice que tiene un tamaño de 16 megas. Evidentemente, adentro de ese archivo está el video. Si esto tuviera re poquito tamaño, bueno, no está el video adentro, lo tengo que llevar porque si no, no lo va a encontrar cuando lo reproduzca. Profe, ¿y cuando supera qué cantidad de números estaríamos en? Bueno, le voy a mostrar un poquito lo que vamos a ver hoy. Yo tengo mi presentación acá, que esta es la misma presentación que usé la clase pasada, mientras les iba explicando a ustedes, que hablaba sobre las estaciones del año. Tengo una primera diapositiva que es la carátula, y después tengo diapositivas donde fui poniendo títulos, por ejemplo, para invierno, otoño, primavera y verano. ¿Sí? Y en la última había puesto un videíto, que con este ejemplo hicimos la clase pasada. Este ejemplo era el de descargar el video de YouTube y después insertarlo acá en la diapositiva. O sea que tengo en total 6 diapositivas. La primera es una carátula y las otras 5 son las de información, digamos.
Lo que vamos a ver ahora acá en PowerPoint es cómo incluimos una botonera que me vaya sirviendo de menú. Una botonera con hipervínculos, como vimos en los programas anteriores. Hipervínculos que al presionarlos me vaya llevando a otra diapositiva. Es parecido a lo que vimos en Excel, solamente que acá el hipervínculo viene como un poquito más automático. Porque acá el hipervínculo lo tenemos que hacer a diapositivas y no a páginas de internet. Digamos, yo estoy en esta diapositiva, toco un botón y me tiene que llevar a la diapositiva que dice invierno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tiene como una opción ahí diferente. Este tema en PowerPoint se llama botones de acción, no le llama botones de hipervínculo, sino que se llama botones de acción. Y los botones de acción se colocan desde el mismo menú donde nosotros ponemos las formas estas. Recuerden que para escribir adentro de una diapositiva siempre tenemos que dibujar una figura. Bueno, estos botones están al final de ese menú, acá abajo de todo. Fíjense en que dice botones de acción, dice específicamente botones de acción, y acá tenemos varios botoncitos con dibujos adentro. Estos dibujos me indican a mí qué acción realiza ese botón. Por ejemplo, si yo pongo el botón que tiene la flechita para la izquierda y lo dejo ahí un ratito, si yo lo dejo un ratito me dice qué hace ese botón. Ese botón, si yo lo pongo sin que yo lo configure, me va a volver una diapositiva atrás. Y es como que ya viene predeterminado. Es como el menú del control remoto del DVD que teníamos hace mucho. Tocamos esa flecha y volvía un capítulo para atrás. Si pongo el otro triangulito, lo que hace es ir una diapositiva para adelante. ¿Qué quiere decir? Que si ese botón yo lo pongo en la diapositiva 1, cuando lo toque va a ir una diapositiva adelante, va a ir a la 2. ¿Ah? Este vuelve al principio, este se va al final de todo, bueno, y así. O sea, si le dejamos un ratito, me va diciendo qué hace el botón. Yo podría poner cualquier botón de estos. Si me gustó el dibujito, yo puedo poner el botón que tiene la flecha para atrás, porque me gusta ese dibujo, y después lo puedo configurar. No es que siempre va a volver para atrás. Después se me va a abrir un panel donde puedo configurar y puedo elegir qué quiero que haga el botón. ¿Sí? Eso es básicamente... ¿A dónde? ¿Dónde están? Fíjate donde vos tenés para dibujar los cuadrados, los círculos, las flechas, todo eso al final de todo. Bueno. Botones de acción. Ah, ahí está. Ese último de todo. Bueno, yo voy a elegir un botón que esté en blanco. Sí. En blanco me refiero a que no tiene ningún símbolo adentro. Y cuando lo dibuje, ahí si alcanzan a ver la pantalla, se me abre un panel. ¿Sí? Este panel me sirve para elegir qué quiero que haga el botón. Bueno, como justo acá elegí un panel, elegí un botón que no tenía nada adentro, no está haciendo ninguna acción. Fíjense que aparece seleccionada la opción que dice ninguno. ¿Ah? Pero si yo quiero que este botón vaya a algún lado, toco hipervínculo A y acá elijo a dónde quiero que vaya. ¿Sí? Acá tengo las acciones. ¿Qué puedo hacer? Ir a la siguiente, volverme una diapositiva, ir a la primera, ir a la última, terminar la presentación. Esto está bueno, porque con un botón yo lo presiono y termino la presentación. Puedo ir a una dirección de internet, dirección URL. Esto es, por ejemplo, si quiero abrir un video de YouTube, como los hipervínculos que vimos en los otros programas. O quiero abrir otra presentación de PowerPoint. Tengo hecho 2 presentaciones, las quiero vincular. O directamente quiero abrir otro archivo. Yo puedo tener acá un informe de algo y presiono un botón y me abre una tabla de Excel. Bueno, en este caso yo necesito que este botón, cuando lo presione, vaya a la diapositiva de invierno. Entonces acá, en todo este listado, tengo que elegir la opción que dice diapositiva con puntos suspensivos. Toco ahí, ¿por qué esa? Porque esta es la que me permite elegir la diapositiva a la que quiero que vaya. ¿Ah? Cuando toco ahí se me aparece otro panel y acá voy eligiendo. Fíjense que yo voy haciendo clic y me va mostrando todas las diapositivas que tiene la presentación. Entonces acá me fijo, la de invierno es la 2. Entonces elijo la 2, acá me hace una vista previa para que yo vea que sea esa. Acepto y acepto. Y listo. Este botón
ya está configurado para que vaya a la diapositiva de invierno. ¿Qué puedo hacer acá? Escribirle, porque si no, nadie va a saber qué hace este botón. Profe, cuando estás en el F5 tenés que ir con el mouse a apretar el botón de invierno. No se puede pasar solo, configurar solo para que ¿Para que qué? Para que te lleve a invierno. Ponerlo es que en algún momento va a llegar a invierno porque es la diapositiva 2. Si vos le pones que la transición sea automática cada ciertos segundos, cuando estés en la primera, pasan los segundos, va a ir a invierno, que las dos. ¿Entendés? Pero no es la idea. La idea es armar un menú con muchos botones acá y que la persona que vea la presentación haga clic y vaya a la diapositiva que corresponda. ¿Sí? Esa es la idea. Como una carátula. Claro, imagínense que esto es un catálogo de ropa. Y ustedes tienen botones acá que diga, qué sé yo, jeans, buzos, pantalones, cortos, ropa de invierno, ropa de verano. Y ustedes van haciendo clic y los va llevando para mostrarles la ropa que van eligiendo. Y eso lo usan mucho. Algo así sería. ¿Está? Bueno, obviamente este botón no va a funcionar todavía porque yo estoy en la vista de diseño acá. Este botón va a funcionar cuando yo vaya a la vista presentación. Cuando yo presione F5, ahí puedo ir al botón a hacerle clic para que pase a la diapositiva de invierno. ¿Ah? Ahí funciona. ¿Qué tengo que tratar de hacer? Si yo voy a poner una botonera acá, una botonera que al hacer clic me vaya llevando a las otras diapositivas, la transición que tengo no tiene que estar automática. ¿Sí? Porque si esto está automático, no me va a dar tiempo a apretar el botón, se me va a ir la diapositiva. ¿Ah? Es más, podría sacarle la opción esta que dice al hacer clic con el mouse. ¿Ah? Le sacamos la opción, entonces la persona que vea la presentación, por más que haga clic en la diapositiva, no va a poder avanzar a la segunda. ¿Cómo va a poder ir avanzando? Y haciendo clic en los botones, nada más. ¿Ah? Entonces ahora pruebo de nuevo. Esperen que le voy a sacar la música porque cada vez que lo pongo me aturde. Pongo la presentación de nuevo. Ahí se queda y no avanza. Se queda ahí. ¿Cuándo va a avanzar? Cuando haga clic en invierno. Entonces toco en invierno y ahí estoy yendo a la segunda diapositiva. ¿Qué puedo hacer? Bueno, acá tengo que sacar las transiciones. Pero ¿qué puedo hacer? Si yo estaba acá y me fui a invierno, en invierno lo que puedo hacer es poner un botón para volver a la primera. ¿Sí? Para que esté todo relacionado. Si no, yo voy a quedar en invierno y no voy a poder volver. Acá ya que estoy, miren, le voy a sacar el tiempo y le voy a sacar que no pueda volver con el clic. Y acá me voy a ir, voy a poner un botón. Yo acá le dejé un botón que tiene flechita, ¿sí? Que tiene un dibujito. Y acá ya me armo un hipervínculo a la última diapositiva, porque yo no quiero que vaya a la última, quiero que vaya a la primera. Entonces le pongo acá, le puedo poner primera diapositiva, porque ya viene esta opción, o puedo ir de nuevo a la opción diapositiva con puntos suspensivos y elijo la primera. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Y le estoy diciendo que este botón, cuando yo le haga clic, vuelva a la primera diapositiva, que es estaciones del año. ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Sí? Bueno, la idea es esa entonces. Yo acá puedo agarrar, pongo otro botón, lo voy a hacer rápido esto. Pongo otro, lo repito, me voy acá y le digo, quiero que vayas a diapositiva y ahora vas a ir a la de otoño, que es la 2. Acepto y le pongo otoño. Listo. Y así voy haciendo con todo. ¿Se pueden duplicar los botones para que no tenga que hacer esto, mano, uno por uno? Sí, pero tengo que trabajar un poquito más. Yo esto lo puedo copiar. Lo pego. Acá tengo otro otoño. Acá tengo otro otoño. Este otoño, botón derecho. Modificar hipervínculo. Se abre la ventanita de nuevo. Y acá voy a diapositiva y le elijo que vaya. La 3 era otoño y la 4 es primavera. Y así lo voy haciendo, voy pegando. Y acá les cambio los nombres porque si no... Acá hago lo mismo.
verano, y el último este va a ir a la que tiene el video. Bien. Y podría hacer lo mismo con el botón este de volver a la primera. Este lo puedo copiar y lo pego. Este no hace falta que lo modifique porque este botón tiene que volver siempre a la primera. Entonces lo dejo así, que en todas las diapositivas esté configurado para que vuelva a la primera de todas. Y recuerden, saquen las transiciones, que no quede con tiempo. Entonces ahora le doy F5, aparece y tengo la botonera acá. Bien, entonces yo toco en verano, no veo las otras diapositivas, no veo la de primavera, no paso por la de invierno, directamente va a verano. De acá vuelvo al menú. Me voy al video, directamente va a la última. Y con esto vuelvo a la primera. Entonces me queda una presentación enlazada con botones. ¿Sí? Que es más o menos lo que habíamos visto de hipervínculos, nada más que acá son como hipervínculos internos, digamos, porque va entre las mismas diapositivas. Voy a poner otro más. Y fíjense en que también tenemos la opción que dice al pasar el mouse por arriba. Esto es básicamente lo mismo, nada más que en vez de hacerle clic se va a ejecutar o va a ir al lugar que nosotros le pongamos cuando pasemos el mouse por arriba. Y puedo hacer que reproduzca un sonido cuando le pase el mouse. Si se abre, bueno, ustedes no lo van a escuchar, pero cada vez que pasa el mouse por acá arriba se escucha un sonidito. Pero más conveniente, profe, el hacer clic, ¿no? Porque por ahí si estás hablando y te colgaste y dejaste el mouse encima de otro, nada que ver, se te abre la presentación a otro lado. Claro, sí. Sí, aparte por ahí nosotros tenemos la costumbre de señalar los objetos con el mouse. Entonces, si vos señalas algo, al señalarlo, ya al pasarle por arriba, ya estás ejecutando eso y cambiaría y realizaría la acción que le pusiste. Por eso, por lo general, ¿qué es lo intuitivo? Lo intuitivo es voy y le hago clic a algo. Entonces, por eso se pone el clic del mouse. ¿Está? Bueno, les quiero mostrar, a ver. Acá nosotros vimos esta que es hipervínculo, donde podemos indicar a dónde queremos que vaya. También podemos ejecutar un programa. Podemos poner un botón que le hacemos clic y abra Word, por ejemplo. O podemos, bueno, esto de ejecutar macro, nosotros no vimos macro, pero la macro es un conjunto de acciones que se puedan grabar en la computadora. Por ejemplo, yo puedo grabar una acción que sea insertar una imagen. Entonces yo eso lo guardo y después cuando hago clic inserta la imagen sola, sería una cosa así. Bueno, acá en este caso le voy a poner fin de la presentación. No, pero no voy a poner esto porque esto tiene un parlante. Y para el fin de la presentación vamos a poner este que está vacío. Y acá, fin de la presentación. Y acá le voy a escribir salir. Ahora cuando le doy F5 tenemos la misma botonera. Y si yo quiero terminar la presentación, pongo salir y eso lo finaliza. Después los botones estos se pueden adornar con lo que ya vimos en las otras herramientas. Clic en el botón, me voy a herramientas de dibujo arriba y acá empiezo a toquetear todo lo que hay en el menú. Y los botones por lo general llevan el efecto bisel, es el que le da forma de botón porque le da como una sombrita. Lo dejo ahí, puedo tocar copiar formato y se lo voy poniendo el resto. ¿Alguna duda? No. Bien. Bueno, esto lo voy a guardar. Fíjense que ya
Es un programa sencillo PowerPoint, pero tiene también varias cositas. Tiene como varias opciones ahí escondidas. Bueno, y voy a insertar una nueva diapositiva acá abajo. Voy a escribir un título cualquiera, porque lo que quiero mostrarles es cómo incluimos en PowerPoint un gráfico de Excel, que esto también se suele hacer mucho, porque es el que me va mostrando a mí por ahí una variación en el tiempo de un cierto producto. Esto quizás ustedes no lo tengan que hacer para la presentación que están haciendo con el profe, pero sí le puede servir para los que estén en la facu. Si tienen que hacer una presentación mostrando algún gráfico. Esto del gráfico, como es un objeto aparte, viene del menú insertar. Recuerden que todo lo que es raro, todo lo que sea extra, viene de insertar. Y acá tenemos una opción que es gráfico. Y a simple vista es lo mismo que hicimos en Excel. O sea, yo elijo el gráfico, elijo cualquiera, lo acepto, pero el problema es que la modificación de ese gráfico no es exactamente igual que como lo vimos en Excel. El gráfico, cuando lo insertamos, se muestra en la pantalla, pero muestra datos de ejemplo, ahí como lo pueden ver. Y si yo quiero que este gráfico represente datos verdaderos, datos míos, lo que yo quiero mostrar acá lo tengo que cambiar en el cuadrito que está acá arriba. Este cuadrito no apareció mágicamente, sino que apareció con el gráfico de acá abajo. Y sí o sí aparece cuando nosotros ponemos el gráfico. ¿Qué puede pasar? Que a veces no aparezca y que ustedes tengan esto. Tienen el gráfico y no está ese cuadrito para cambiar los números. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Antes de entrar en pánico, se van a herramientas de gráfico, se van a donde dice diseño y ponen modificar datos. Y ahí vuelve el cuadrito. Si no está este cuadro, no tiene sentido este gráfico porque no está representando lo que nosotros queremos. Entonces acá podemos escribir, podemos ir modificando esto para que las barras o columnas en realidad se vayan moviendo a la altura de los números que nosotros queremos. Nosotros podemos poner acá, por ejemplo, invierno, otoño, primavera y verano. ¿Dónde está impactando estos textos que estoy cambiando acá? ¿Dónde están impactando? Acá abajo. Fíjense. Invierno, otoño, primavera y verano. ¿Sí? Es muy fácil darse cuenta qué estoy haciendo acá arriba porque ahí nada más lo veo en el gráfico. O sea, ¿qué puedo decir? Bueno, 2018, 2019, 2020. Y estos números que están acá que representen algo en esos años. ¿Sí? Si lo puedo poner 100, 50. Miren a medida que yo voy escribiendo acá, como las columnas de ahí abajo se van completando, se van llenando, van llegando a la altura que necesita. Entonces así voy armando el gráfico. Y esta parte sí es parecida a Excel porque Excel mostraba los datos que tenía en la planilla. Una vez. Sí. No vi cómo hizo para insertarlo. ¿A qué cosa? ¿Al gráfico? Sí. Insertar. Insertar acá arriba. Sí. Gráfico. Perfecto. Insertar gráfico. Recuerden que todo lo que son objetos, viene del menú insertar. De hecho, hay algunas cosas que nosotros acá no lo vemos, en el curso no lo vemos, pero bueno, vayan a insertar y fíjense en la barra que hay un montón de opciones que les va a servir para poner cosas extras. Bueno, acá se me fue el cuadrito. ¿Cómo era para que muestre de nuevo los datos? Herramienta de gráfico, diseño, modificar datos. Y acá vuelve. Por si tengo que cambiar algo y que me modifique el gráfico que puse. Profe, ¿qué otro curso das vos acá en la academia? Estoy dando ahora uno que arranco con planos eléctricos
que es para dibujar, es para los electricistas, para que puedan hacer el plano eléctrico de una casa en la computadora y no a mano, como lo vienen haciendo. ¿El del AutoCAD, profe? No es con AutoCAD, es con otro programa. Pero básicamente... ¿Cómo? ¿Cuánto sale ese curso? Ay, ni idea de precio, yo. Eso no lo manejo. Es lo más cómodo, Ale. No, Dale descuento a la Male. Durabilidad. No debe ser caro porque son poquitas clases, son 4 clases nada más. Ah, perfecto, ok. Tiene una carga horaria de 8 horas. Bien, Pero bueno, nada que ver con lo que hicieron ustedes. ¿El Excel avanzado no lo das? Sí, pero no sé si a la hora que lo han puesto. ¿O es operador de PC? ¿Cuál es? El operador de PC no es Excel solo. ¿Qué hago con esto? Una vez que ya terminamos toda la presentación, que ya está todo listo, si yo esto lo voy a exponer, si lo voy a exponer yo, que soy el dueño, no hay mucho problema porque yo lo llevo en un pendrive al lugar donde lo tenga que exponer, lo abro, se me abre en esta pantalla que están viendo ustedes, pero ¿qué hago después? Presiono F5 y listo, ¿sí? Y ya empiezo a ver la presentación, presiono F5 y ya empiezo a exponer, digamos, ¿sí? Entonces no hay problema. Pero imagínense que a esto no lo van a exponer ustedes, sino que se lo van a enviar a otra persona, ¿sí? Que se lo va a enviar a otra persona y la otra persona lo tiene que ver. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Se lo envían a su jefe y su jefe no tiene idea de computadora, ¿ah? No sabe usarla. Entonces su jefe, ¿qué va a hacer? Lo va a recibir, lo va a abrir y va a quedar en la pantalla que estoy yo ahora, ¿sí? Y ustedes le van a decir, sí, jefe lindo, vaya y presione en primavera, que en primavera va a ver el catálogo que yo le hice de la ropa de esa temporada. Y su jefe lo va a abrir y cuando haga clic en primavera no va a hacer nada la presentación. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Hay una forma de hacer que el trabajo que ustedes diseñaron, que la presentación que diseñaron, cuando se le envíen a otra persona, la otra persona lo abra directamente en modo F5, lo abra así, ¿sí? Que no se le abra en la vista de diseño, porque la vista de diseño no ejecuta las cosas, ¿no? Entonces, ese modo se puede hacer guardando la presentación en presentación con diapositivas. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos, el concepto? Sí, siempre respondo yo. Siempre atenta, vamos. Yo lo hablo más porque se enoja. Son las voces del pueblo. Hacete cargo, Floray. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar esta presentación en modo presentación, ¿sí? En modo de que la persona que lo abra directamente vaya a ver la presentación. Primero lo que tengo que tener guardado es como una presentación común, ¿tá? O sea, lo guardo y lo guardo comúnmente. Lo tengo que tener sí o sí, porque ese va a ser mi original, digamos, ¿tá? Ese va a ser el original que yo voy a tener en la computadora. Una vez que ya está todo terminado, y ya está todo terminada la presentación, me voy a ir a archivo y le voy a poner guardar como. Y en guardar como, voy a poner acá examinar. Cuando se me abre la ventana que me pregunta a dónde lo quiero poner, al archivo, recuerden que este cuadrito me está preguntando a dónde lo quiero poner y con qué nombre. Bueno, en este cuadro yo le voy a decir que lo guarde no como presentación de PowerPoint, que es lo que aparece acá, sino que tiene que decir presentación con diapositivas de PowerPoint. ¿Sí? Presentación con diapositivas de PowerPoint. Este es el nombre que recibe una presentación que directamente se abre en el modo presentación. ¿Ah? Yo lo cambio ahí, le voy a decir que se guarde en descargas y lo guarda. Yo le puse descargas, ¿no? Ustedes pueden elegir cualquier cosa. Eso es para que cuando alguien lo ve ya se empiece a reproducir de una. Claro, exactamente. Miren, acá voy a borrar esto. Miren, acá quedó guardada mi presentación. Miren, y lo voy a guardar también. Pero cuando lo subimos al Drive lo tuve que descargar para escuchar la música y abrirlo con PowerPoint. Sí, porque en el Drive lo utilizamos solamente
para que no me lo manden por mail a mí. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil ir al Drive y descargarlos todos juntos. Entonces yo descargo todos sus trabajos juntos y los puedo ir viendo ya en la compu. Por mail, por ahí es más complicado cuando tengo muchos mails juntos porque tengo que entrar al mail de cada uno, descargarlo. Entonces era más fácil en el Drive, pero no lo podemos ver del Drive. No funciona. Qué cómodo, no. ¿Por qué no funciona en el Drive? Porque el PowerPoint de Google es diferente del PowerPoint este, entonces hay cosas que no las entiende. Este botón derecho descargar ahí en la ventanita y ahí lo pude abrir con PowerPoint y ahí pude escuchar la música y todo. Si no, Claro, así funcionaba. Sí. Estaba bien eso. Y no importa la versión que uno tenga, yo por ejemplo, hay alguien que lo está haciendo con 2 o 3 versiones más adelante que la que tengo yo y lo pongo a reproducir, ¿se va a ver todos los efectos todo igual? O mira, en las versiones que van cambiando de PowerPoint hay efectos que no están. Entonces, si hay un efecto que no está, lo va a sustituir por otro. Vos pusiste una animación que se llama, qué sé yo, venir volando y a lo mejor en una versión más vieja no está esa animación, le pone otra cualquiera. Por eso yo te preguntaba si habías visto todas las mías, porque no sé cómo lo viste vos. No, yo lo que vi es que se movían las cosas. Después no sé si era exactamente lo que vos habías puesto, pero se movía como me habían pedido. Ok. Generalmente, esto se los aclaro para que no tengan miedo, generalmente no hay problemas con las versiones. Porque desde el PowerPoint o desde el Office 2007 en adelante es todo muy parecido. ¿Quiénes van a tener problemas? Los que tengan una versión anterior al 2007, que es la 2003. Que no quedan muchas computadoras con esas versiones. No hay una computadora ya que tenga una versión 2003. O sea, la mayoría es 2007 en adelante, así que no hay tanto problema con eso. Bueno. ¿Qué le estaba explicando yo? La vocera del grupo. ¿Yo? ¿Qué estábamos viendo? Estamos viendo cómo guardar la presentación para que cuando una persona la quiera ver directamente se reproduzca. Bien. Si seguía en el hilo de la conversación. Miren, acá lo guardé de 2 maneras. La presentación común. Voy a cerrar acá. La presentación común, que es la que yo abro y me permite cambiar, me permite diseñarla, tiene icono naranja. Si alcanzan a ver ahí en la pantalla, tiene icono naranja. A ver, lo voy a poner más grande. Me cambia la presentación. Pero se ve ahí chiquito. Esa la podés editar. Esa es la que puedo editar. Yo lo abro y acá puedo mover los botones del lugar, le puedo cambiar el color del botón. ¿Sí? Es la que puedo modificar. La presentación, que empieza con las diapositivas sola, tiene el icono, tiene un dibujito como si fuera un monitor o un proyector y es blanco, es una hojita en blanco. ¿Sí? Por ahí puede cambiar, si ustedes tienen otro Windows o tienen otra versión de PowerPoint, puede cambiar el dibujito, pero quédense con ese concepto. Si el icono es un pequeño monitor, es una presentación que no puedo cambiar. ¿Qué pasa en ese caso? Si yo hago doble clic, miren, ahora voy a hacer doble clic en la que está hecha, es la que está guardada como presentación nada más. Le doy doble clic y se empieza a presentar. No hay menú. Es como si fuera la vista F5. ¿Sí? No hay nada de menú. Entonces, este archivo es el que yo por ahí le puedo mandar a otra persona si no voy a estar yo presente. Si la otra persona no lo sabe usar, a PowerPoint les mando esto. Entonces me evito que cambie cosas y directamente ya se empieza a proyectar. Ok. Esto es muy usado en los álbumes de fotos, en los catálogos. Por lo general, si yo estoy trabajando en algún lugar y tengo que hacer una exposición, suelo llevar los 2 archivos. Llevo este para que directamente empiece, cuando tengo que presentar yo, pero llevo el original, el que es naranjita, por las dudas tengo que cambiar algo. ¿Sí? Por las dudas me pase algo, llevo también el original para poder volverlo a guardar, digamos, porque si no el otro no lo puedo cambiar. ¿Profe? Sí. Perdón, no sé si lo dijo y no estuve atenta, pero
Si yo pongo como una presentación directamente para que lo vea como si fuese un video, los botones que hice de hipervínculo, ¿cómo lo accede la persona a eso? Es que no lo ve como si fuera un video, digamos. Lo que hace es verlo en la vista de F5. Sí, ¿Sí? como una presentación. Como una presentación. Si tu vista de F5, digamos, está configurada y vos podés usar los botones, porque le sacaste la transición y lo dejaste hecho correctamente, la persona que recibe esto lo puede usar igual, digamos. Ajá. ¿Y cómo vas a saber que, o sea, si no sabe y no maneja computadora ni nada, como decía usted? No, bueno, si no maneja computadora y no sabe agarrar el mouse, no hay forma. Básicamente vas a saber que esto es un botón, digamos, porque va a ir con el mouse y va a ver que se pone la manito y si no le dejas puesto una leyenda que diga haga clic en alguna de estas opciones. Claro. O sea, la diferencia es que no es que va a abrir diapositivas por diapositiva como si fuese el PowerPoint normal, sino que va a ser una presentación directamente. Claro, y la diferencia es que, por ejemplo, mira, vos le mandas, vos podés ver esta pantalla que tengo yo en la compu, estás desde el celu. Sí puedo verlo, estoy en el celu, pero puedo ver. Bueno, mira, vos le mandás esto a tu jefe, yo soy tu jefe y lo abro así. Sí. Y vos me decís, jefe, vaya y presione en otoño que lo vas a llevar a la diapositiva de otoño. Yo soy tu jefe, presiono en otoño y no voy a otoño. No voy a otoño, mira. ¿Por qué? Y porque Claro, no apreté F5 para ver la presentación. ¿Entendés? Solo se funcionan cuando está como forma de presentación. Exacto. Estás editando, si no. Claro, porque acá estoy editando, es más, yo soy tu jefe y soy medio bruto, digo, pero si estoy apretando, mire, y chao, saqué el botón. Claro. Entonces, lo que vos haces cuando lo guardas como diapositiva es guardarlo directamente en F5. Entonces, cuando lo abre ya en F5, mostrándolo. Claro, ahora entiendo. ¿Sí? Sí, también tenemos la posibilidad, eso no es guardarlo exactamente como un video, sino que es guardarlo en vista presentación. Si también se puede imprimir como PDF. Sí, sí, también. Eso lo hacen la mayoría de los programas de Office. Excel y Word también lo hacían. Si van a guardar como, examinar y despliegan la misma listita que yo desplegué recién, tenemos un PDF acá. Pero PDF es un documento, digamos, ya no van a poder ver que las cosas se mueven, no tiene sonido, no hago clic en los botones, nada, es un documento nada más. Esto puede servir para qué. Supongamos que tienen que hacer el ejercicio final de PowerPoint. Yo les mando el PDF y les digo, déjenlo en igual que el PDF. Entonces ustedes ven el PDF y arman su PowerPoint en base a eso. Está bueno. Yo acá estoy mostrando un PDF en la computadora. Mira. Esto es un PDF, ¿eh? Ahí puedo ver las diapositivas, pero no tiene movimiento, no tiene sonido. Hay un botón que funcionó ahí. El botón para volver al principio funciona en el PDF. Pero porque lo toma como un hipervínculo, el resto de los botones no. ¿Está? También tienen la posibilidad de guardarlo. Esto se los mostré en la clase pasada. Como un video. ¿Sí? Puedo guardar la presentación como video. Y esto sí es un video. Video, como un video de YouTube. Bueno, acá tengo que instalar los codes. Siempre es mejor guardarlo como presentación con diapositivas. ¿Cómo era que me dijiste? Acá en tipo, presentación con diapositivas de PowerPoint. Con diapositivas. Eso sería esto se guarda en el caso de que no van a ser ustedes los que dirijan la presentación. ¿Sí? Esto en el caso de que no va. Si ustedes van a estar presentando, trabajenlo normal, porque ustedes van a saber que tienen que apretar F5 para mostrarla a la presentación. ¿Sí? Esto es solamente cuando se lo manden a otra persona y la otra persona es un queso en PowerPoint y no sabe cómo usarlo, le mandan con eso y listo, ya lo abre y se le ejecuta solo. Un queso. Un queso gruyère. ¿Está? Bueno, acá no les puedo mostrar el video porque no ya se me me dio abre. hambre. Yo me va. Usted, profe. ¿No desayunaron? No, profe. ¿Cómo no van a desayunar?